Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Melgar, soy presidente de la cooperativa Fresa de Tapaneca y miembro de la Red Nacional de Productores de Fresa. Gracias por estar nuevamente con nosotros en esta tarde, ¿verdad? Vamos a impartir el módulo número 2, que son condiciones básicas para establecer un huerto orgánico. Como lo vimos en el primer módulo, si ustedes se recuerdan, todos los puntos básicos que vimos en establecer nuestro huerto. Ahora vamos a ver ya partes un poco más técnicas, cómo cada uno de ustedes puede ya tener o iniciar su huerto desde cero. Entonces, vamos a iniciarlo. Primeramente, vamos a ver la parte más fundamental dentro del inicio de un huerto, que es cómo plantar semillas. Primeramente, tenemos que ahora en nuestro medio, y pues me voy un poquito atrás, ¿verdad? Por la pandemia, ¿verdad? Todos queríamos sembrar y ahora pues creo que se ha hecho como un hábito y como una necesidad más que todo, se tiene que dar. Las semillas estaban escasas, número uno. Número dos, hay semillas que son de dudosa procedencia. Número tres, hay semillas que no germinan. Y número cuatro, tenemos también una mala siembra. Y aunque no me lo crean, también vamos a hablar también sobre el efecto de la luna en cada una de las etapas de crecimiento de las semillas. Entonces, la semilla es clave. Muchos de ustedes se han de estar preguntando dónde encuentro una buena semilla. Pues les puedo decir que pueden ver varios lugares, pero a veces esos lugares no tienen semillas frescas. Lo más recomendable es que ustedes puedan obtener sus semillas directamente de las plantas, ¿vale? Por ejemplo, los tomates. Ustedes pueden obtener de los tomates sus semillas, ¿verdad? Y les voy a poner un ejemplo. Tienen que cortar el tomate a la mitad, perdón, tienen que abrirlo, no cortarlo, abrir el tomate con sus manos, porque si ustedes lo cortan, tienen un problema de que la oxidación del cuchillo, ¿verdad? Pueda dañar o pueda cambiar un tipo de semilla que no va a germinar. Entonces abren el tomate, le quitan las semillas de adentro, lo ponen en agua, lo dejan ahí por 24 horas y pues al día siguiente ya ustedes lo lavan, ¿verdad? Lo lavan y lo secan al sol, perdón, lo sacan al sol y eso pues ya está listo ya para sembrar, ¿verdad? No lo van a poner en una toalla, perdón, en un papel toalla porque se les va a pegar, mejor déjenlo pues en una toalla, ¿verdad? O de tela, para que ahí ustedes lo pueden tener, que es un medio, o en un papel blanco lo pueden colocar para que no se les pegue. ¿Se les van a pegar algunos? Sí, se les van a pegar, pero es la forma más ideal que ustedes pueden tener para obtener su semilla. La semilla es clave en todo proceso de trasplante. Entonces, ¿qué deben hacer? Conseguirse un semillero, de esos semilleros que venden en cualquier agroservicio, y deben de tener más que todo un sustrato ideal. Y el sustrato que hemos hablado pueden utilizar fibra de coco combinado con estiércol de lombriz 50 y 50 y ustedes lo van a tapar. Todo el semillero lo van a llegar hasta el tope. Lo van a regar el semillero y luego de regar el semillero van a colocar una o dos o tres semillas en el orificio del semillero que no exceda más o menos unos 2 milímetros de profundidad y luego lógicamente lo tienen que tapar. Ahí viene la etapa de la paciencia que hablábamos anteriormente. Generalmente se tarda el tomate y casi muchas hortalizas unos 8 días de germinar. Las que germinen, si de las 3 semillas que ustedes han sembrado, germinan 2, tienen que coger una, tienen que quitar una. De las 2 semillas que han germinado, quitan una y dejan una en el semillero. ¿Por qué no dejamos las 2? Porque van a competir una con otra.
entonces dejamos solo una. Entonces, ¿por qué no solo siembro una y no siembro dos y la voy a quitar? Mucha gente se puede preguntar. Es muy lógica la pregunta, pero la respuesta es la siguiente. No todas las semillas germinan. Entonces, estamos al azar. Estamos viendo si puede germinar o no. Es un juego, ¿verdad? Entonces, no hay una seguridad. ¿Qué pasa si ustedes pueden comprar su semilla en un punto de venta, en una agroferretería, un agroservicio, lo que ustedes deseen? Generalmente las semillas, casi el 50% de las semillas no germinan. Entonces, me dicen, bueno, ¿y cómo hago mi huerto? Entonces, es la forma, ¿y cómo puedo sacar una semilla de lechuga? Pues tiene que dejar la lechuga crezca. Después de que ustedes han sembrado, 45 o 50 días, va a empezar a germinar la semillita. Entonces, esa semilla la pueden utilizar. El rábano, lógicamente, no, porque tiene que comprar. Generalmente el rábano sale bien, igual que la judía y los guisantes. Eso sí lo pueden comprar en sobres que ya vienen, pues, en los diferentes puntos de venta, ¿verdad? Luego, ¿cuáles son las herramientas que ustedes pueden utilizar? Ahí están todas las herramientas, pero más que todo ustedes pueden iniciar. Eso va a depender del huerto, del tamaño del huerto, como hablamos, ¿verdad? Pero todas estas herramientas las deben de utilizar como parte de su equipo de trabajo, ¿verdad? ¿Podemos obviar la pala? Sí, podemos obviar la pala, pero si ustedes, o tal vez el azadón, sí, pero eso va a depender si voy a sembrar en piso, con maceta, etcétera. Ustedes tienen que ver, pero sí van a tener que tener un rastrillo, una regadera, guantes, las tijeras para podar, malla antivirus, lo pueden colocar. La malla antivirus sirve para, es una cubierta que utilizamos los agricultores para que no dañe el exceso de lluvia no dañe nuestros cultivos. El plástico ultravioleta es igual. La malla antivirus deja pasar la lluvia en un 50% y el plástico ultravioleta no lo deja pasar. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Verdad? Como acabo de decir, 50% deja pasar la lluvia cernida, siempre pasa, y el plástico ultravioleta no pasa la lluvia, ¿verdad? Es un plástico, pero es un plástico especial. Mire, ¿lo puedo comprar en una ferretería? No, tiene que comprarlo pues en un lugar donde pues venden todos sistemas de riego. Entonces ahí ustedes van a encontrar plástico ultravioleta, pero eso es ya opcional para cada huerto. ¿Qué puedo plantar? ¿Qué pueden plantar ustedes en su huerto? Yo aconsejo que pueden empezar con hortalizas de tiempo corto, como son rábano, lechugas, pueden ser berenjenas. El tomate lo pueden sembrar como una prueba. El tomate, como el chile, la berenjena, son cultivos un poco más complicados. Zanahorias en nuestro clima, tal vez en nuestras ciudades, generalmente la zanahoria baby es la que puede germinar, pero las zanahorias grandes, por decirlo así, solamente climas fríos, arriba de 1500, 1800 metros, se da una zanahoria bastante grande. Luego, el rábano es muy común, podemos sembrar incluso, bueno, fresas arriba de 800 metros, y hay todo tipo de hierbas, ¿verdad? Aconsejo, y como un consejo pueden tener un asocio, ¿verdad? Que se llama policultivo, ¿verdad? Que son asociaciones que hacemos en el huerto, en donde ustedes van colocando hacen su diagrama, ya sea en macetas o ya sea en el suelo, preparan su suelo, como vimos anteriormente, su cama de cultivo, y empiezan ustedes a zonificar su huerto, su cama de cultivo o su huerto. Aquí voy a poner los tomates, aquí voy a poner la lechuga. Este es un asocio que yo les pongo más o menos que ustedes pueden utilizar. Todas estas hortalizas son asociadas, o sea que pueden convivir entre ellas. Afecta plagas con una con otra, generalmente solamente un 30% pueden
puede verse como afectado, ¿verdad? Pero de ahí, pues, son hortalizas que sí son asociables entre cada una de ellas en su crecimiento. Lógicamente, unas van a crecer más antes que otras, así es, pero lo pueden asociar. Aquí tenemos un ejemplo de asociaciones de cultivo. Ahí, pues en su mano izquierda tenemos un huerto de 70 centímetros por 130, es un ejemplo, ¿verdad? En donde tenemos rábano, tenemos lechugas, tenemos tomate, berenjena, tenemos cebolla, zanahoria. Entonces ustedes pueden combinar eso, es un asocio que ustedes pueden efectuar. En su mano derecha tenemos otro asocio muy interesante, igual que hasta tenemos ajo, tenemos tomate casi encima del otro, y tenemos pepino. Entonces ustedes pueden ver cada uno de los asocios que pueden tener dentro de los cultivos. Ahora en internet ustedes pueden buscar muchas asociaciones de cultivos dentro de sus huertos, pero mi recomendación es esa, que ustedes puedan tener ese asocio de cultivos. Entre más variedad tenga en su huerto, es mucho mejor. Deben de tener en cuenta bastante lo de la limpieza del lugar. No tiene que tener malezas, no tiene que tener, tiene que tener los sustratos que hemos dicho. Tenemos un ejemplo, ya se los dimos en el taller anterior, pero se los vamos a colocar para que ustedes lo tengan un poco más al día. Y ahora pues le hemos agregado un sustrato número 2 con un 60% de fibra de coco y un 30 y pico por ciento de lombricompost y piedra pómez. Eso nos va a dar una soltura bastante buena en el suelo, ¿verdad? Recuerden que si ustedes van a sembrar en macetas o en jabas, por decirlo así, hay que tener en cuenta los sustratos, el medio donde ustedes van a sembrar, o sea, por decirlo así, la tierra, que no es tierra, ¿verdad? Ustedes han visto que nosotros en este taller no hablamos de tierra, ¿verdad? Solamente hablamos de que ustedes pueden crear su sustrato, su mejor sustrato, o por decirlo así, su mejor medio de siembra para que sus plantas crezcan mejor. ¿Por qué no se utiliza el 100% de la tierra? Porque no todas las tierras tienen la suficiente capacidad de nutrición que nos va a dar, que necesita nuestra huerta. Entonces, nuestra huerta necesita nutrientes, como hemos visto, nitrógeno, potasio, fósforo, a lo largo de todo el periodo, ¿verdad? Entonces, si perdemos la fortaleza del suelo, las tierras donde hemos sembrado pierden fuerza. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Volverles a darle fuerza, volverles a darles abono, ¿verdad? Por abono sólido, ¿verdad? Que ellos puedan germinar de una manera óptima. Y eso es lo que queremos en cada huerto. Recuerden que cuando hemos terminado un ciclo productivo de un tomate, pero todavía sigue, perdón, de una lechuga, pero hay un tomate, ustedes pueden quitar la lechuga como está en asocio y pueden preparar esa área donde está la lechuga únicamente colocándole nuevamente nuestros combinados, ¿verdad? Que nuestros sugeridos que hicimos, lombricompost, etcétera, para que en esa área vuelva a crecer. Mientras tanto, nuestros tomates siempre siguen creciendo, ¿verdad? Entonces, le damos fuerza a o sustituimos tierra o sustratos en las áreas donde ya nuestro ciclo productivo de nuestras hortalizas han terminado. Es importante la fertilización orgánica, ¿por qué? Porque el compostaje, como hablamos en el taller, digamos en el taller anterior, cada uno lo puede hacer. Y hablábamos de capas sobre capas. El compostaje no se encuentra tan fácilmente, digamos, en el mercado. Lo que hacemos es tener más que todo, hacerlo nosotros mismos, ¿verdad? Tener nuestras composteras en nuestra casa, ¿verdad? Y poder tener nuestro abono, que es lo que necesitamos al final del día. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con nuestro abono? Nuestro abono es parte fundamental del crecimiento de la planta. El compostaje nos va a dar el nitrógeno necesario que necesitamos. Si no pueden hacer su compostaje y ustedes ya quieren sembrar, hagamos nuestro sustrato, sembremos y a la par ustedes van haciendo su compostaje.
Es tan importante hacerlo, ¿por qué? Porque ustedes van a aprender a no ya depender de comprar sus, por decirlo así, digamos, abonos, ¿verdad? Le va a costar, al principio sí, tal vez no le va a salir, sino que le va a costar a ustedes entenderlo, sí, pero al final lo pueden lograr. Yo les invito a que hagan su compostera en su casa, una caja de, plástica de estas que venden, ¿verdad? Y ustedes ahí pero tiene que ser oscura, no transparente, una caja negra, una caja azul, como usted quiera, pero tiene que ser caja de color, no blanca, ¿verdad? Entonces ustedes van haciendo su compostero poco a poco y ahí van, y solamente que tienen que abrirles los orificios, tal vez de unos 5 milímetros en la parte de abajo, para que puedan sacar todo el lixiviado que vaya sacando. ¿Por qué? Para que no se acumule, porque eso lo van a regar. Entonces, y así ustedes pueden tener un compostero, ¿verdad? En su casa. Lógicamente hay que taparlo y lo tapan, y en las tapas, y cuando ustedes los tapan, abren los diferentes hoyos para que puedan transpirar. Si no, recordemos que a veces la basura forma, por decirlo así, gases, entonces necesitamos que salgan, o ya sean esos gases, por decirlo así, digamos, del compostero, que salgan, ¿verdad? Por eso en la parte de arriba se hacen esos hoyos para que pueda expulsarse todo ese gas. Ese gas en otros países lo utilizan para generar energía. Ya hay pues muchos casos, yo aquí en Salvador ya conozco de 2, en donde todo el compost se utiliza para generar energía para las casas en pequeñas cantidades, ¿verdad? Para encender una cocina, tal vez electrodomésticos, no sé muy bien, no les puedo decir, pero por lo menos ya a nivel de gas ya puede generar. Lógicamente tiene que tener un control bien, pero bien minucioso sobre esa energía que se va a utilizar, ¿verdad? Para que no forme ningún problema de metanos, ¿verdad? Que se combinan. Recuerden que hablamos sobre la información básica de los macronutrientes. Recuerden que es el fósforo. El fósforo va directamente y es lo que le ayuda a dar un crecimiento radicular en las plantas. Entonces, el fósforo lo vamos a necesitar en las primeras etapas de crecimiento de la planta. ¿Cuáles son las primeras etapas de la lechuga? Son de 0 a 15 días. Y así, el tomate son de 0 a 45 días. El fósforo es tan importante, si no se encuentra en el suelo, lo tenemos que incorporar. ¿Y qué cantidades? Eso va a depender de cada uno de los huertos que vamos a hacer. Igual que el nitrógeno, ¿verdad? Es la parte vegetativa. Cuando vemos un árbol frondoso, vimos que tiene una cantidad grande de nitrógeno, ¿verdad? Vemos esas hojas verdes de las lechugas, las hojas verdes bien frondosas de un tomate o una planta de fresa. Entonces, vemos la acción del nitrógeno, ¿verdad? La acción del potasio influye directamente en la producción y en la calidad del fruto. El potasio se necesita para que se estimule floración y se estimule la calidad del fruto. La calidad del fruto viene dada también, lógicamente, por el potasio, por el calcio y el boro también, ¿verdad? Pero necesitamos los 3 nutrientes, los macronutrientes, para tener esa fortaleza. Son como los que dan el empuje a la planta. Y los que vienen atrás empujando a los macros son los micros. El calcio, la fuente de calcio más grande que yo he visto ahorita que podemos tener es la cáscara de huevo, triturada, lavada y secada. Luego tenemos la leche entera. La leche entera, pero la que no es de Tetra Pak, sino que es la leche entera esa normal que viene en cartones. La razón es 1 litro de agua por un vaso de leche. Lo incorporan al litro de agua ustedes y lo mueven, y cada 3 días pueden colocarle tal vez pueden colocarle un medio vaso de esa solución cada 3 días a la planta. Esa es la fuente directa de calcio.
El azufre, ¿verdad? También forma parte de los componentes que permiten la absorción de los nutrientes de cada uno de los macro y los micronutrientes, ¿verdad? El magnesio facilita la absorción de la clorofila. La clorofila son las membranas que transportan toda la savia, ¿verdad? Y que hacen la fotosíntesis. El manganeso igualmente facilita la formación de clorofila y el oxígeno de la planta que se genera. El zinc, perdón ahí que no es zinc así, sino que es con Z, disculpe ahí la ortografía, interviene en muchos procesos enzimáticos. Las enzimas son las que están directamente en la raíz. Entonces, a falta de zinc, la planta lo que va a decir es que tiene unas hojas amarillas, las primeras hojas amarillas salen por deficiencia de zinc. El boro facilita el transporte de los carbohidratos al sistema de la planta. Cuando no hay una polinización, nosotros como agricultores aplicamos boro. Entonces, eso hace que la planta estimule, ¿verdad?, la floración y que cuaje bien el fruto. Si no hay boro en la planta, el fruto no cuaja también. El molibdeno, ¿verdad? El molibdeno está ligado al nitrógeno, porque si no tenemos molibdeno, la fijación del nitrógeno se hace más difícil. Si hay una fijación, pero como si lo agarra y trata de zafarse. El molibdeno lo agarra y lo afianza. Entonces, igual, ¿dónde vamos a encontrar todos estos nutrientes que han de estar ustedes preguntándose? Bueno, ¿dónde consigo el magnesio, el zinc de forma natural? Yo, pues, ya les digo. El cobre actúa como el portador que ayuda a la fotosíntesis, ¿verdad? Entonces, estos son los nutrientes más importantes, pues, lógicamente, los que la planta necesita. Ya dije que dónde podemos encontrar el fósforo, ¿verdad? El fósforo lo podemos encontrar también, perdón, el nitrógeno. El fósforo lo podemos encontrar en el purín de lombriz, ¿verdad? Que es, por decirlo así, los orines de lombriz. No van a ir buscando las lombrices y van a ir, no. Lo que tienen que hacer es que ya venden esos purines de lombriz y es una fuente de fósforo bastante buena, ¿verdad? Igual que el nitrógeno. El potasio lo pueden encontrar en las fuentes más fuerte que tenemos. Es el potasio es en las cáscaras de plátano, ¿verdad? Y en la cáscara de guineo, ¿verdad? Cocido. Y esa agüita sale como residuo, se deja enfriar y esa es la que vamos a utilizar como fuente de potasio. Y asimismo con el calcio, que les dije ya que es la leche, el azufre, magnesio, manganeso y zinc, boro, ya hay unos preparados orgánicos especiales para en la naturaleza podemos utilizar. Por eso el compostaje tiene todos los micronutrientes que ustedes ven ahí, porque la descomposición del tomate, de los tomates que no se utilizaron, de la lechuga que no se utilizó, de la cáscara de huevo y todo eso, todo eso forma el cóctel, por decirlo así, de los micronutrientes en su compostaje. Entonces, el compostaje es la forma más directa que cada productor puede tener para tener esos micronutrientes y los macronutrientes en nuestra huerta. Ya hablamos del lixiviador de lombriz, ¿verdad? Que es muy bueno, ¿verdad? Y de los aminoácidos. Los aminoácidos son una parte fundamental, por decirle de 1 a 3, pues es número 1 también en la fijación de todos los abonos, ¿verdad? De las plantas, ¿verdad? Igual ya existen en el mercado aminoácidos orgánicos que ustedes pueden tener y eso les va a ayudar de gran medida a todo el crecimiento de las plantas. De cualquier tipo de planta que ustedes quieran hacer, los aminoácidos son clave también. En la huerta son dosis bajas, por ejemplo, son 2 cc son 3 cc por litro que van a utilizar de 1 litro de aminoácidos, son 3 cc por 1 litro y ustedes eso lo van a regar cada 3 días. Igualmente, la relación que tenemos ahorita, el NPK, que son nitrógeno, potasio y fósforo, ¿verdad? Va a ser de forma independiente en cada etapa de crecimiento de la planta.
Por eso ya hablamos del fósforo, que el fósforo va a ser aplicado en las primeras, inicios de la planta, el nitrógeno para el crecimiento y para la cosecha, por decirlo así, en el caso del cuaje de frutos, el potasio, ¿verdad? Pero usted tiene que ir ajustando, como dice aquí, ajustando cada uno de los valores y de las cantidades de compostaje, por decirlo así, o de nitrógeno o de fósforo y potasio en cada etapa. Pero ustedes tienen que saber que fósforo se aplica en la primera etapa para que la planta crezca, nitrógeno, y para que tengamos cosecha y cuaje de fruto, necesitamos el potasio. Es muy, pero muy importante, ¿verdad? Ya hablamos sobre los microelementos, pero solamente quiero marcarles algo bien importante. Ustedes pueden tener el mejor sustrato, el mejor abono, el mejor cuidado, pero si no tienen una calidad de agua esencial, como vimos en la presentación anterior, no podemos tener la absorción de los microelementos, ¿verdad? Entonces, ustedes ven que hay una gama de elementos que están ligados, ¿verdad? Para tener una huerta. Entonces, han de preguntarse, bueno, ¿y cómo hago si hay tanta información que puedo hacer yo en mi huerta? Es muy sencillo. Primero, como les digo, clave es la semilla, ¿verdad? El sustrato, ¿verdad? Hacer un buen compostero. Los invito a que cuando termine este taller, espero ver a muchas personas que tengan ya su compostero, ¿verdad? Y que nos compartan que ya hicieron ya su compostero. Es una tarea que yo les dejo a ustedes ahora, ¿verdad? Que hagan su compostero, ¿verdad? Y que anoten en una bitácora cuándo empezaron. Es muy importante también. No solo lo voy a hacer para ver qué sale, no. Se van a acordar de mí. Nosotros tenemos mucha experiencia ahora en la pandemia, que mucha gente hizo su huerto, ¿verdad? Entonces, tuvimos que salir a ver muchos huertos, gente que lógicamente no podemos entrar a verlos, pero nos mandaba fotos, ¿verdad? Lógicamente había muchas dudas sobre esto, pero la gente se lanzó. Y yo creo que muchos se han quedado con esa espinita de quererlo hacer, seguirlo haciendo. Y la buena noticia es que deben de hacerlo. No es que quieran, es que lo deben de hacer. ¿Por qué razón? Primero, por autosuficiencia. Segundo, por el alimento sano. Tercero, también por la economía familiar. Pues no es el mismo tema, pero sí, a nivel mundial sabemos que todos, la cadena alimenticia mundial, ¿verdad? Viene para arriba, precios altos, fertilizantes, yo les digo fertilizantes caros, ¿verdad? Ha subido el precio, el transporte, la post cosecha de un lugar A a un lugar B es más caro ahora, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Empezar a ser autosuficientes en nuestras casas. Por eso la importancia de estos talleres es que ustedes tengan toda la información, por lo menos general y específica, para que ustedes inicien su huerto. Entonces, el taller no es solamente para que ustedes digan, ah, ok, está bien, el taller está bonito. No, es para que ustedes sean autosuficientes, para que el día de mañana esta información, este conocimiento que ustedes están adquiriendo, lo hagan a la práctica. Si no, pues con todo respeto, esto va a quedar en el olvido, ¿verdad? Y pues yo más de 14 años en esto y he visto historias de personas que han iniciado su huerto y pues ahora viven de eso. Otras personas que son autosuficientes y no crean, tuvieron su fracaso. ¿Y cuáles son los fracasos? O sea, que sembraron mal. No fracaso, no llamemos fracaso a nada. Llamemos son aprendizaje. El aprendizaje que han tenido y la perseverancia que han tenido es lo que yo les llamo en la primer filmina que yo di de la perseverancia del agricultor. No crean, nosotros como productores de fresa hemos tenido muchos, pero muchos aprendizajes, unos más caros que otros, pero hasta hoy en día llegamos a la plantación, nos quedamos 5 minutos y ya sabemos qué tiene cada una de las plantas, solo con ver las hojas, ¿verdad? Entonces, ese conocimiento ustedes lo van a llegar a tener en su momento. Yo, algunos de ustedes creo que ya lo tienen, pero no está de más refrescar estos conocimientos
volver a encender ese, como dicen, ese gusanito, por decirlo así, del huerto, ¿verdad? De la autosuficiencia, llamemos huerto de autosuficiencia para nuestra familia, y pensemos más allá, en nuestra comunidad. Qué bonito ver colonias aquí en El Salvador que yo estuve viendo, estuve asesorando, que, bueno, en mi colonia, todos los vecinos se unieron a poder tener su huerto. Entonces forma comunidad, forma que todas las personas se unan y que tal vez el vecino que no se hablaba con el otro hoy se habla, pues a través de la comunidad del huerto, ¿verdad? Tal vez un vecino que necesitaba, pues él estaba solo, y ahora con la interacción de los niños y los jóvenes, ¿verdad? O el intercambio que hubo o que hay todavía, en que yo tengo tomate y si tú tienes lechuga, yo te cambio mi tomate por la lechuga. Perfecto, porque a mí me sobra el tomate o la lechuga, ejemplo, o tengo cilantro. Entonces yo te voy a dar. Más que dar, ¿verdad? Es una forma bastante grande de, como yo les decía, de ser país y ser comunitarios. Nuestro país necesita tener esa espina de comunidad, de olvidarnos de solo nosotros y pensar en los demás. Ya estamos cansados de que nuestro país pues solo pensemos en que sí, hay que crecer nosotros, pero también pensemos en los demás, pensemos en el vecino, ¿verdad? Pensemos que él necesita un apoyo, un consejo, un huerto. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no tomamos como reto decir en nuestra comunidad voy a hacer mi huerto? ¿Verdad? Yo tengo casos increíbles de personas así que no tienen idea, testimonios de jóvenes o niños que nosotros hemos ayudado y que pues por alguna razón han salido fuera del país y que en otros países el huerto que hicieron en El Salvador lo pusieron en práctica y cuando han regresado ya pues unos adultos, pues jóvenes ya, o sea, ya más grandes, nos han dicho, mire, gracias al taller o gracias a la asesoría, nosotros compartimos y ahora tenemos un huerto más grande en X país o lo hemos hecho en otra comunidad. Es bien gratificante saberlo que la semilla, como vimos en principio, ¿verdad? Ha germinado bien y germinó y únicamente va a germinar por cada uno de ustedes. No va a germinar por mí. Yo la tengo, yo estoy bien claro en lo que debo hacer. Mis productores saben bien lo que tienen que hacer. Hoy cada uno de ustedes el reto que tienen que hacer. Entonces me detengo en eso solamente como una reflexión, ¿verdad? Y nos seguimos a la siguiente parte, que es la parte importante también que tenemos que hacer, cómo analizar nuestro suelo y nuestra agua, ¿verdad? Si nuestra agua, ¿verdad? Es de fuente del grifo, tenemos que dejarla reposar por 24 horas en una pila, un recipiente. La mejor agua es captación de agua lluvia, porque el pH del agua lluvia es alrededor de 7.2, más o menos 7.5, y la conductividad eléctrica las partes por millón, que significa la cantidad de sedimentos que tiene, que es muy baja, lógicamente, ¿verdad? Y ahorita el agua desde agosto hasta octubre, el agua lluvia, es la mejor agua, porque ya todo el smog o toda la parte de contaminación de las ciudades ya está lavada prácticamente por el efecto de las nubes, ¿verdad? Y por el efecto del viento. Entonces, cuando llueve, lógicamente tenemos esa ventaja en estos meses que tenemos un agua, lluvia bastante buena, ¿verdad? Tienen que observar mucho la planta y donde se observa que ustedes tienen problemas en las hojas. No se van a ver, no van a arrancar la pobre plantita y pues la van a matar porque voy a ver qué tiene. No, en las hojas ustedes van a ver lo que la planta habla o dice en las hojas. Ahí está la clave. Si su hoja está amarilla o le falta, ustedes van a ver las deficiencias de cada una de las plantas, ¿verdad?
Hablamos sobre el pH, ¿verdad? Hablamos también sobre el saturar mucho el agua, es pensar que decir, la voy a regar más y así va a crecer más, es un error. Ahí está ahogando la planta. El pH, como hemos hablado, 6.5, 7 es muy bueno, ¿verdad? Bajo de esos rangos el pH es ácido, ¿verdad? Y lo podemos elevar con un ácido fosfórico, y arriba de los rangos considerados alcalinos lo bajamos con ácido cítrico, ¿verdad? Entonces, ahí están las formas como ustedes pueden bajar o subir el pH, pues, ¿verdad? Del suelo, o el pH del agua, en este caso. La conductividad eléctrica, como dice, es la cantidad de sales por litro de agua. La concentración de sales, por decirlo así, de la solución. Esta solución no es más que todo, es el agua, ¿verdad? El agua es la cantidad de sales, la cantidad de sedimentos que tiene el agua, es la conductividad eléctrica del agua. Aquí tenemos unos ejemplos de lo que yo le hablaba a ustedes sobre su huerto. Cuando ustedes observen estas hojas, así, en su lado izquierdo es una carencia de hierro. Las hojas moteadas en su mano derecha es una deficiencia de zinc bien marcada. Ustedes ven el hierro cuando no es absorbido por las plantas, cuáles son las carencias. Un amarillo bastante intenso, y el zinc igualmente, como hablamos, ¿verdad? Solo son amarillos moteados. El amarillo es como la parte, no se va a poner morado, no, se va a poner siempre amarillo, porque la parte de la clorofila de la hoja que dice pues cuál es la deficiencia. Las carencias del boro, por ejemplo, en fresa tenemos que tiene una cara chata, no es una fresa formada, sino que es una deficiencia bastante marcada, ¿verdad? Igual que con el cobre, las hojas se vuelven como cafés, ¿verdad? Se vuelven como marchitas. ¿Por qué? Porque el cobre no es absorbido muy bien por la planta, porque hay una deficiencia. Recordemos que es deficiencias deficiencias o carencias en la planta. Significa que ustedes lo pueden mejorar. No es que la planta se murió, no. Tienen que darle o tienen que anticipar. Pero como yo les decía, se dan cuenta ahora, porque yo hacía mucho énfasis en que ustedes tuvieran un buen suelo, porque un buen suelo con compostaje, esterco de lombriz, nos va a evitar casi un 90% de estas carencias. Ahí está una carencia de calcio a su mano izquierda. Son hojas así moteadas y como cortadas, son deficiencias de calcio marcadas en las primeras hojas, y magnesio pues ya prácticamente quemado en los bordes, porque el magnesio no es absorbido. Entonces la planta se lo está diciendo, ¿verdad? Que prácticamente, ¿verdad? Hay un compostaje que nosotros hacemos pero muy efectivo, ¿verdad? Este compostaje es hojarascas que ustedes pueden utilizar dentro de sus cultivos, y nosotros lo utilizamos en los camellones, ¿verdad? Hay una etapa muy crucial que hay dentro de las plantas, que son los nemátodos. En su mano izquierda es una planta pues atacada por nemátodos, que son raíces ya bastante débiles y no tienen raíces primarias ni secundarias, ni raíces comilonas, que son las raíces más finas de una planta. Esa planta está atacada por nemátodos, que son las bacterias del suelo. Entonces, ¿cómo detecto eso? Es cuando ya las plantas han perdido vigor. En su mano derecha tenemos un ataque de gusanos. No se ven los gusanos ahí, pero en la tierra, lógicamente, sabemos que están una colonia de gusanos, ¿verdad? Por decirlo, que son gallina ciega, que es la más fuerte, igual que hay 100 pies y todo, pero el gusano hace ese daño. La floración que tenemos, en el caso, ¿verdad? La abeja tiene que ser parte fundamental del crecimiento, ¿verdad? Tenemos abejas, ¿verdad? Tenemos polinización, tenemos planta sana, ¿verdad? Entonces, si no hay polinización dentro de nuestro huerto, vamos a tener problemas de no cuaje de fruto. Entonces, la abeja es clave en el cuaje de frutos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Lógicamente sabemos de la polinización, ¿verdad? Que hacen cada una de las abejas, ¿verdad? Dentro de las
medios de siembra que podemos tener, en el lado izquierdo, hay un sistema que se llama NGC, ¿verdad? Estos sistemas son sistemas de agua que se pueden compartir, que se pueden hacer, ¿verdad? Mediante tecnología, pues muy práctica, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Entonces tienen el sistema controlado, es aéreo, y donde va la planta, ¿verdad? Ustedes pueden poner un sustrato ya preparado y el sistema de riego que va en medio del sistema. A su mano derecha tenemos mesas de cultivo donde ustedes ven los diferentes tipos de hierbas, ¿verdad? Y tenemos un chile verde en pequeña, o sea, ustedes pueden pensar que un chile crece de esa manera, sí, porque tenemos un sustrato. Entonces ustedes ven que en esta mesa de cultivo controlamos específicamente, ¿verdad? Que no existan gusanos ni que exista un tipo de bacterias del suelo. Entonces, cuando hablábamos nosotros sobre controlar el medio de siembra, nos referíamos a esto. Igualmente tenemos sistemas de siembra que ustedes pueden utilizar a pequeña o a mediana escala, ¿verdad? Que son cultivos verticales o horizontales. Los verticales se pueden utilizar para todo tipo de hortalizas. Cilantros, lechugas, y son muy eficientes los que están, digamos, en esas macetas. Y los que están en los horizontales pueden utilizar todo tipo también de hortalizas en un medio elevado, ¿verdad? Hemos colocado madera, ustedes ven, ¿verdad? Pero puede ser de todo tipo, puede ser de hierro, puede ser de PVC, ustedes pueden utilizar cualquier sistema, pero este sistema que hemos utilizado, que hemos visto aquí, son sistemas bastante eficientes de siembra y controlados, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales plagas que tenemos en nuestro huerto? La mosca blanca, los gusanos o larvas, áfidos o pulgones. Yo me preocuparía mucho en las primeras etapas de la siembra de nuestro cultivo, ¿verdad? Porque las plagas y las enfermedades, en este caso es la plaga, nuestras hortalizas se vienen enfermando por los vectores, y el vector general son las plagas, ¿verdad? Generalmente son los áfidos, pulgones, que son los que debilitan la planta. Entonces, mi consejo es que ataquen primero, o que vean que no haya una infestación mayor de estos tipos de insectos. ¿Y cómo se ven? Lógicamente ustedes lo van a ver en las hojas. Anteriormente habíamos dicho cómo ustedes van a tener la facilidad de poder hacer sus abonos orgánicos o sus controladores de enfermedades o de plagas y de enfermedades, ¿verdad? Entonces, ahí ponemos cuáles son los diferentes tipos de daños que hacen a las plantas, a las hortalizas, la mosca blanca, los gusanos o larvas, o los áfidos o pulgones, que son los más comunes dentro de un huerto, ¿verdad? Entonces, por eso es que ellos son los primeros que atacan. Cuando atacan los insectos, viene la enfermedad. Entonces, el primer frente de ataque que tienen las plantas son los insectos. El segundo frente, cuando ya la planta está debilitada, entra la enfermedad. Entonces, si ustedes no atacan el primer frente, ¿verdad? El segundo frente va a entrar. Entonces, el primer frente hay que hacerle primero un muro, o menguarlo para que cuando venga ya el segundo frente que va a llegar, que son las plagas, que son enfermedades, no encuentre la planta tan débil, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen una planta débil, lógicamente es como nosotros como seres humanos que tenemos nuestras defensas bajas. Puede entrar cualquier tipo de enfermedad, así son las plantas. ¿Cómo se levantan las defensas de una planta? Simple, con el suelo. Por eso hago énfasis mucho en el sustrato, en los suelos. Fortalecer nutrientes, y una planta sana con raíz profunda y raíz fuerte es menos propensa, ¿verdad? Y tiene el éxito de un 90% de crecer bien. Y llegan los insectos, van a llegar, pero van a encontrar una planta fortalecida. Es como si nosotros nos mojamos, pero tenemos suficientes defensas, no nos vamos a enfermar a la primera lluvia, sino que tal vez nos vamos a enfermar a la cuarta o la quinta vez, pero eso va a ser normal. Pero si a la primera lluvia nos cuidamos, tomamos vitaminas, hacemos ejercicio, etcétera, nuestro cuerpo genera las defensas necesarias para
las bacterias que nos pueden atacar, igualmente las plantas. La planta, ¿de dónde la va a agarrar? Como vuelvo a repetir, del suelo, de los nutrientes que tengan suficientes para no tener ningún ataque del primero o del segundo frente, que son las plagas o enfermedades. Tenemos otro tipo de plagas que son los nemátodos, los caracoles, las babosas, los cortadores de raíz, que pues lógicamente son plagas bastante delicadas, ¿verdad? Los nemátodos son los más complejos en esto porque no son bacterias de suelo que no se ven, ¿verdad? O de aire a veces, pero son bacterias de suelo. Les voy a contar como una anécdota porque en el caso de nosotros, voy a hablar de algo de lo que nosotros hacemos de la fresa, pues el precio se incrementó porque había una bacteria muy fuerte en Guatemala que se llama fusario. El fusario es muy difícil de controlar en suelo y en aire, entonces los productores chapines tenían un problema serio de eso. Entonces no estaban produciendo fruta. Entonces se ha encarecido aquí en El Salvador y se sigue encareciendo. Generalmente los precios ya no van a bajar de ciertos productos, hay que hacernos la idea. Y eso se lo digo por experiencia, por eso es tan importante este taller. Hay ciertos productos que ya no van a bajar, aunque haya en el mercado, no van a bajar, porque ya el mercado se estabiliza en un cierto precio y ya no baja. Entonces, y aunque sí entrando productos de los países vecinos, porque El Salvador no produce mucho, sí producimos, pero no producimos la cantidad para ser autosuficientes, dependemos de Guatemala, Honduras o Nicaragua, México, para poder sufragar todas las necesidades de las hortalizas o frutas que necesitamos en el país. Qué bonito fuera que cada uno tomara conciencia y dijera, voy a empezar a hacer algo, ¿verdad? Aunque sea una pequeña escala, a poder sembrar. Ahí está ahí tenemos una foto de la mosca blanca, pues lógicamente ampliada, ¿verdad? No se vayan a asustar, pero estas colonias son bastante agresivas. Si ustedes ven los pequeños huevitos, hay productos en el mercado que son insecticidas y son ovicidas. Cuando ustedes venden un insecticida, solo matan a la mosquita blanca, no matan al huevito que la mosca puso y que ustedes ven ahí, no lo matan, porque no es un ovicida. Entonces, los abonos o los controles de plagas orgánicas, lo que van a hacer es repeler a la mosca y esos huevitos lo van a secar, lo secan. Entonces, son súper efectivos. Entonces, ya no tienen problema ustedes porque la mosca blanca va a llegar, pero ya no va a poder poner huevos porque va a encontrar un medio que no es grado para ellos, ¿verdad? Luego tenemos los gusanos que son extremadamente agresivos y fuertes en el sentido de que pues encontramos una infinidad de gusanos en nuestra huerta, ¿verdad? Que también se pueden controlar mediante control de plagas de forma orgánica. Igual tenemos los áfidos a su mano izquierda, ¿verdad? Que igual son una colonia bastante seria de controlar, pero en la parte orgánica sí lo podemos controlar. Igual todos, por lógica, ponen sus huevos y aunque ustedes no vean ya los áfidos, ya pusieron su huevo. Entonces son extremadamente reproductivos. A su mano derecha vemos cuál es el ataque de nemátodos en lechuga. Es un ataque, son como tubérculos que se ven. Eso significa que el suelo está contaminado por bacterias de nemátodos. Ustedes lo van a ver cuando si ustedes cuando tengan su huerta, tienen este problema, cuando sacan su lechuga, ven que sale lisita con su raíz normal, no tienen problemas. Pero si sale de esa manera, se van a acordar de mí. No de mí, sino que se van a acordar de esta filmina. Ya conocemos a las babosas y a los caracoles, eso es inevitable que llegue a las lechugas. Es como el cóctel para ellas, llega. A veces tener mucho cuidado también a la hora de cosechar, porque a veces hay babosas o caracoles que pues aparecen en las lechugas, ¿verdad? Yo les digo casos que aparecen que pues no los lavaron bien y ahí se fueron esos tipos ¿cómo se llama? De animales, ¿verdad? O de insectos, ¿verdad? Aquí les colocamos cuáles son las prevenciones de plagas para el control orgánico.
El agua de ajo, ¿verdad? Controla la enfermedad fungosa, bacterianas, hablamos de los ácaros, los pulgones, y ahuyenta los caracoles. Se utilizan, como dice, una infusión de 40 gramos de ajo triturado por litro de agua, ¿verdad? Se pulveriza por toda la planta, ¿verdad? A pleno sol durante 3 días seguidos. Eso es muy importante hacerlo durante 3 días seguidos, ¿verdad? Y si quiere colocarle para que se adhiera, le colocan unos 10 o 5 gramos de rinzo al litro de agua. Lo agitan y el rinzo le va a dar pega a este tipo de producto, ¿verdad? Entonces, si llueve, no se va a lavar. Luego tenemos la cola de caballo, ¿verdad? Que ahí está pues también la forma como ustedes lo van a hacer, ¿verdad? Todos estos son muy efectivos. Ya estos son como los medios que están comprobados dentro de nuestro huerto, que ustedes lo pueden utilizar como un preventivo y a veces un curativo o lógicamente prevenir las enfermedades, ¿verdad? Que son las que nomás nos atacan, ¿verdad? Luego tenemos la prevención biológica, ¿verdad? Podemos hasta incluso utilizar la nicotina, por decirlo así, fíjese que funciona, colocar tabaco alrededor de las plantas y eso ahuyenta, es comprobado, yo lo he hecho y el tabaco los ahuyenta de una forma increíble, ¿verdad? Hay fungicidas en base a azufre y a cobre, ¿verdad? Que se pueden utilizar para tratamiento de mildiu en tomate y también para la prevención para las deficiencias de cobre, ¿verdad? Es muy importante también saber que tenemos toda esta gama de productos que podemos utilizar y se pueden utilizar de 3 a 4 días seguidos. Dentro del control biológico que tenemos, como hablamos en la primera charla, acuérdense que no hay que romper el ciclo biológico que llamamos, ¿se recuerdan? Entonces, si ustedes no rompen ese ciclo biológico, hay insectos buenos que aunque ustedes apliquen un producto orgánico, van a llegar y se van a comer al insecto malo, ¿verdad? Como hablamos que son las mariquitas, luciérnagas, los mantis, los cerdífidos, o sea, las avispas, todas las libélulas, todos son insectos buenos que se comen a los insectos, ¿verdad? Que son los dañinos para nuestras hortalizas, ¿verdad? Entonces yo les pongo estos nombres de estos insectos que son los que son buenos y que nos están ayudando dentro de la huerta, ¿verdad? Que hacen como digamos, la tarea para nosotros, ¿verdad? Ahora, tenemos que también tener en cuenta también, como hablamos, el lugar donde se va a colocar, porque no generalmente vamos a encontrar todos los insectos buenos haciéndonos nuestra ayuda. Generalmente ya en nuestro medio no tenemos poca ayuda biológica. En nuestras casas pues ya no existe la biodiversidad que debe de tener. Pero ustedes, ¿cómo lo van a crear? Creando su microclima o su micro huerto, ¿verdad? Ya sea en casa o si es un lugar abierto, un campo, lógicamente, ahí van a tener ayuda, pero sí van a tener bastante, como dijera, o sea, bastante problemas también con insectos, porque a veces hay más insectos que están haciendo el daño a la planta que insectos que están controlando. En otros países, en los invernaderos, por eso son muy eficientes, se controla y cuando hay una infestación dentro del invernadero, hay una liberación de control biológicos, ¿verdad? Pero son controlados. En campo abierto es muy difícil eso, muy difícil porque no sabemos dónde está la mariquita o la mantis que tienen que llegar, no sabemos cuándo llegan, ¿verdad? O sea, pueden llegar, sí, pueden estar en este momento trabajando y pueden estarnos ayudando, sí, pero no sabemos. Nosotros no vamos a estar con una lupa viendo si la mantis está ahí, ¿verdad? No. Tiene que llegar, sí, pero en nuestras ciudades es más complejo, ¿verdad? Saber eso. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros para repeler? Ahí está una clave que debemos hacer nosotros para repeler los insectos que no queremos que lleguen a la huerta, ¿verdad?
sembrar romero, ajenjos, lavanda, plantas de sésamo, menta, plantas de ajo. Esos son repelentes de esos insectos que no queremos que lleguen. Entonces, a la par de su huerta, deben de considerar sembrar cada una de estas hierbas aromáticas para ahuyentar. Eso pues va a ser un preventivo que ustedes van a tener. Esto es algo muy importante que deben de tener. Vaya, la lavanda también, aparte del aroma, tiene, ¿cómo se llama? Poliniza, ¿verdad? Entonces nos ayuda. Entonces, por eso es tan importante colocar también una barrera protectora, ¿verdad? O colocarlo en, por ejemplo, yo voy a hacer una huerta de 2x2, voy a colocar también romero, ajenjo, para que ahuyenten. No es la primera defensa que van a tener ustedes son eso, y luego si pasa, aplican producto orgánico, ¿verdad? Pero ya tienen una defensa, porque pues, los insectos son demasiado incisivos, pero también son bien, por decirlo así, la palabra no se oye muy bien, son quisquillosos también, y cuando sienten algo, un romero, pues ellos se van. Igual también tenemos la caléndula, el tomillo, albahaca, ¿verdad? Yo les dejo todo esto, hierbabuena, eneldo, la mejorana. Entonces, todos estos tipos de hierbas se las coloco para que ustedes las puedan tener y las puedan obtener dentro de sus huertos, ¿verdad? Luego, si queremos buscar una rentabilidad, buscarle una parte económica a nuestro huerto, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta cada una de estas aristas, ¿verdad? El producto orgánico se vende bien, ¿verdad? Entonces consideren, ¿verdad? Que pues, hay que, digamos, utilizar compost natural. Debemos de aprovechar cada rincón de nuestras áreas, ¿verdad? Para poder ser más eficientes, ¿verdad? Multiplicar, reutilizando los esquejes del huerto, o sea, resembrando, porque clave de nuestro huerto es, ok, sacamos una cosecha, pero después, ¿qué? Tenemos que ir pensando ya en la segunda o en la tercera o en la cuarta área, no quedarnos solo con un huerto. Debemos de pensar, bueno, si esta termina, voy a comer lechuga a los 30 días, la corto, pero en esa cena comimos todos la lechuguita, está súper rica, te felicitamos y todo, pero el día siguiente hay que comer otra vez, o a los 2 días lechuga otra vez, ejemplo, o rábano, pero ya no hay, ¿me entienden? Entonces hay que ir también planificando nuestro huerto en donde podamos tener en casi todo el año, podría ser, pues no hablo al 100%, pero podría ser que ustedes pueden ir zonificando y pueden ir sembrando de forma escalada. Cada 15 días, una parte, 10 días, ustedes van a ir considerando cuándo lo pueden ir sembrando, pero deben de hacerlo para tener en casi todas las épocas del año, tener sus hortalizas y, o sea, mantenerse pues siempre en esta tarea de los huertos, ¿verdad? Creo que con eso vamos a terminar, ¿verdad? Y a mí me encanta esta reflexión, ¿verdad? Nos dice que los jóvenes tienen todo el tiempo y la energía, pero no tienen el dinero. Los trabajadores tienen el tiempo y energía, pero no tienen el tiempo, no tienen, perdón, el tiempo, ¿verdad? Y los ancianos tienen todo el dinero y el tiempo, pero no tienen la disposición, ¿verdad? O sea, sí tienen, pero tenemos que tomar en cuenta que en cada etapa de la vida, ¿verdad? Que estamos, en esta etapa ahora que ustedes están, deben de aprovechar esta oportunidad, ¿verdad? Deben de tener en cuenta, ¿verdad? Que ahorita el taller que se le está dando a ustedes en esta etapa, ustedes deben de aprovecharlo y lo deben de replicar, ¿verdad? Así que con eso termino. Ha sido un gusto, ¿verdad? Poder verlos, ¿verdad? Recuerden que la agricultura para un hombre honorable es de alto espíritu, es la mejor de todas las ocupaciones y por arte, por medio de las cuales un hombre puede procurarse el sustento. Así que Dios me lo bendiga, que pasen una feliz tarde.